vamos a dar la palabra a Olimpia, Olimpia Reyes Ujú. Pineda, que va a hablar de Enrique Krill, exiliado porfirista. Adelante, Olimpia. Así es, muchas gracias. Bien, primero voy a agradecer a la doctora Laura, a la doctora Rosario, quienes fueron, quienes me invitaron a participar en este ejercicio, igual que mencionaba la compañera Elsa, bueno, agradecer al Instituto Mora que hace posible esta transmisión y esta reunión. Voy a comenzar, bueno, el coloquio pasado o el avance pasado que presentamos, creo que les dije que había hecho unas diapositivas que pude o no pasar, no recuerdo. ¿Alguien recuerda? ¿No? Creo que no pude compartirlas. Bien, me gustaría compartirlas nada más así como para ir a lo mejor poniendo énfasis en algunas ideas que voy a ir desarrollando. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si lo pueden ver. ¿De acuerdo? A ver. ¿Se ve? Recuerda que se tarda un poquito. Espera, espera. Que hay... Sí, Ay, claro. mira, Ujú. bastante rápido ahora. Sí, ¿Sí? se ve ya. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Se ve? Ah, ok, perfecto. Muy Bien, bien. bueno, pues como usted lo mencionó, el tema que voy a presentar es parte de lo que ya había avanzado y me han surgido algunas dudas que, bueno, al final de esta breve exposición voy a plantear porque tal vez ustedes podrían darme algunas pistas de cómo ir demostrándolo o fundamentando algunos detalles que he encontrado recientemente. Bien, bueno, algunos objetivos, cuando yo planteaba este artículo, algunos de perdón, esta ponencia era primero conocer cuál fue el desenlace de este político porfirista notable, ¿no? Constructor del progreso porfiriano. ¿Cuál fue el desenlace que tuvo principalmente enmarcado en la situación histórica del momento, de la revolución, del derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz? Entonces, pretendía abordar los últimos días de Krill en México, cómo es que sale al exilio, qué actividades realiza en el exilio, y pues es como también en la ocasión pasada les decía que forma parte del epílogo de mi tesis doctoral y que es como un intento o una especie de acercamiento a la suerte que corren estos personajes porfiristas durante la coyuntura de la Revolución Mexicana, y que la vida de Krill, al igual que la vida de otros porfiristas, como la de Molina, como la de Casasus, como la de Limantur, de León de la Barra, pues bueno, muestran lo que les decía también anteriormente en lo veleidosa que puede ser la fortuna, ¿no? Y esos son como algunos objetivos. Brindaré así unos datos, unas pinceladas de quién fue este personaje. Pues bueno, para empezar, un personaje de la élite política cercana a Porfirio Díaz, al igual que algunos de los otros porfiristas de los que hemos estado hablando en este coloquio, pues tuvo vínculos clientelares, se vinculó o tuvo posiciones estratégicas en el sector público político y también en el sector privado, ¿no? Eh, desarrolló actividades económicas al amparo de un proyecto de desarrollo nacional y inmiscuido o dentro de este ámbito, de este ambiente de modernidad, de desarrollo, etcétera. Pues bueno, gran parte de las actividades económicas que desempeñó y que desarrolló estuvieron encaminadas a consolidar el progreso nacional o a desarrollar el progreso nacional, ¿no? Que algunos datos de él en particular, pues podemos decir que fue un chihuahuense, nació en Chihuahua el 30 de agosto de 1854 y muere, no en agosto, no, perdón, bueno, sí, el 30 de agosto y posteriormente muere el 17 de agosto de 1931 en la Ciudad de México.
es decir, muere ya entrada la década del 20, lo cual le permite, pues bueno, regresar del exilio, establecerse en México y continuar con algunas de las actividades económicas que había desarrollado durante el Porfiriato. Los padres de Krill, pues fueron el norteamericano, Rubén Krill, quien fue cónsul de Estados Unidos en Chihuahua, y su madre fue fue una bueno, Paz Quilty, fue una mexicana emparentada con el historiador Carlos María de Bustamante. En su infancia, por ejemplo, bueno, la infancia de Krill coincidió con el triunfo de la República, pero también con una difícil No se escucha. reconstrucción social y económica de la nación. Por lo tanto, la educación que recibió fue... ¿No se escucha? A ver. No, Como que se fíjate, está cortando. ajá. Tal vez vas a tener que apagar tu cámara para ver si tenemos mejor. A ver. Pareciera que tiene señal suficiente, pero se oye A ver. entrecortado. Ahí me escuchan un poco mejor, ¿sí? No, ya te fuiste, además, ya estás. Sí. Ahora tengo sí, señal a ver, suficiente. A ver. a Sí, ver. tengo una buena. Ahí te escuchamos, aunque no te veamos. La diapositiva Dejo- se ve, ¿ok? Bueno, ya no. Ya no se ve, pero tú te escuchas bien. Si quieres, continúa con eso. Es decir, así. Bueno, ya se fue. Sí, ya no se ve ¿Me ni se oye. escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, Sí, ahora sí. se ¿Me escucha escuchan? bien. Sí. Ah, ya. Es que no tengo problema con la señal. Mejor voy a compartir para No, evitar yo que creo que, yo esté creo que es mejor. como teniendo Yo algunos creo que es problemas. mejor que Ya apagues estoy viendo? Ajá. apaga La la cámara, cámara de y acuerdo. mejor te escuchamos nada más, porque si no Ok, está muy mala la señal. bien, la voy a apagar. Entonces, retomando sobre todo para que no vaya como a gastándose a lo mejor demasiados datos o no sé qué sucede. Bueno, entonces, mando, no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, me quedé en la parte donde el infancia de Krill coincide con el triunfo de la República y con una difícil reconstrucción social y económica de la nación, lo cual, bueno, pues coloca a la familia de Krill, que es una familia de clase, en una situación un poco complicada económicamente, ¿no? Recibe una educación formal, una educación formal escasa. Se saca de contaduría, etcétera. Posteriormente, se casa con Ángela Terrazas Quilty, hija de Luis Terrazas, prima, porque la madre de Ángela Terrazas y la madre de Enrique eran hermanas, muy cercano. Se casa con Ángela, con la hija de Luis Terrazas, y se convierte como en el hombre de negocios por excelencia de los científicos. Con este matrimonio, como ya mencionaba la doctora Laura, la importancia de los matrimonios, bueno, con este matrimonio llegan nuevas oportunidades a través de esa familia política, ¿no? A la edad de 10 años, Krill ya está vinculado con el clan de los Terrazas y a partir de ese momento, pues bueno, este dúo de familias, Krill Terrazas, pues se convierten en pues un clan, ¿no? Un clan así tremendo, ¿no? Se vuelven, bueno, fundadores, accionistas, y en particular él comienza a formar parte importante de algunos comités de centros bancarios, etcétera. Y, por ejemplo,
a la fundación de algunos bancos, como el Banco Central Mexicano, que lo funda en conjunto con Joaquín Casasus, o el Banco Minero de Chihuahua. Al igual que su faceta económica, su faceta política que desarrolla más o menos a partir de 1880, con algunos primeros cargos políticos como síndico o regidores del ayuntamiento, y posteriormente ya en 1903 se da la alternancia del poder político de Chihuahua, de Porfirio Díaz, evidentemente. Luis Terrazas deja la gubernatura en manos de su yerno Enrique Krill. Krill va a ser gobernador de Chihuahua de 1904 a 1907 de forma interina, y posteriormente del 7 al 11 ya de forma constitucional. A partir de este momento, pues bueno, Krill desarrolla un proyecto económico principalmente que va a vincular la región de Chihuahua, o bueno, la región que va a vincular Chihuahua con regiones clave tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y convierte a su estado en explotado por el desarrollo económico, pero también por el desarrollo de otros aspectos, en específico, por ejemplo, la obra pública, la educación. Hay incluso, suena un poco, tal vez esta faceta de Krill no se conoce, pero es uno de los, él establece la primera compañía de seguros. También da a algunos de sus trabajadores un tipo de seguridad social, cuestión que anteriormente no se había visto ahí. Según el plan o la ley de educación que él establece, hay como mejoras laborales para los docentes del estado de Chihuahua. Entonces, intenta recrear un poco el de educación, o bueno, todo este proyecto de educación que venía, que estaba realizando Porfirio Díaz en la Ciudad de México, en la parte central del país, intenta recrearlo un poco en Chihuahua y tener avances notables a favor de la alfabetización, etcétera. Entonces, aparte de esta faceta de economista, de político, viene una faceta de diplomático, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que se eligió a Krill como diplomático? Pues era un hombre necesario para la Cancillería. Todos estos vínculos, todas estas conexiones, todas estas redes clientelares lo colocan en una posición en la cual con la cual él puede desempeñar algunas asignaciones, algunas comisiones que le da el Servicio Exterior Mexicano. Uno de ellos es, bueno, en 1907 es nombrado embajador de México en Estados Unidos. A la par, por ejemplo, entre 1907 y 1906, el régimen de Porfirio Díaz le asigna la tarea de la persecución de los grupos de detractores que están en la frontera, ¿no? Comienza a ser cada vez más intensa la circulación de estos grupos oposicionistas en su estado, ¿no? Que se va a convertir a partir de este momento pues en un foco ahí rojo que está llamando la atención. También en 1907 es designado delegado a la Conferencia de Paz en Washington, pero ya anteriormente había casi a la par, está fungiendo como mediador en un político norteamericano, también Cuben y mediación en repúblicas centroamericanas, y otras gestiones como gestionando en José Santos Zelaya, incluso, por ejemplo,
Me atrevo a decir que fue designado para esta tarea porque cuando llega a Estados Unidos, eh, lo reciben, bueno, el presidente norteamericano lo recibe a altas bueno, en su informe, Krill nos dice que era ya pasado de las 10 de la noche, lo reciben, el presidente estaba en pijama y tienen una conversación sobre los términos en los cuales se daría este asilo político, ¿no? Y algunas de estas gestiones pues van a dar la pauta para que sea designado secretario de Relaciones Exteriores en abril de 1910 para suceder a Ignacio Mariscal, que muere justamente en abril de 1910. Esta faceta política, o bueno, está durante esta faceta política, diplomática, perdón, es secretario de Relaciones Exteriores cuando sobreviene el estallido revolucionario. Y, por ejemplo, a partir de este momento, los científicos, el grupo al que él pertenecía, se ven asociados con los males del país y con los aspectos más negativos del régimen, ¿no? Muchos porfiristas fueron atacados, pero Enrique Krill y bueno, y la familia de Terrazas también fueron algunos de los más atacados. Nosotros consideramos primero, pues, porque bueno, los bienes cuantiosos con los que contaban, pues evidentemente hablaban, ¿no? De esa concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? Su gestión como gobernador lo coloca en una situación de mayor exposición y que si bien, por ejemplo, las políticas que había desarrollado en Chihuahua abonaron al progreso material del Estado de forma muy notable, también tuvieron costos sociales que generaron una imagen negativa, ¿no? Entonces, a partir de este momento, Krill se convierte como en se convierte como en el símbolo de la dictadura porfirista, ¿no? Al igual que, por ejemplo, Limantur se convierte en el símbolo de la dictadura porfirista, en el símbolo de la desigualdad y, bueno, ya allí en el texto menciono, ¿no? Como cuáles fueron las primeras oleadas de estos porfiristas, cómo es que deciden salir del país y encontramos, o bueno, según lo que establece la doctora Marisa Pérez Domínguez, es que se puede hablar de tres oleadas de salida de operadores porfiristas, maderistas, etcétera, del país. En el caso de Krill, podríamos nosotros mencionar que prolongó su estancia en México hasta que las circunstancias se lo permitieran. Es decir, desde finales de 1911, la campaña de desprestigio contra Krill ya había calado hondo, ¿no? Y sobre todo ya se había intensificado. Para este momento ya había tenido muchas pérdidas de tipo económico y algunos personajes, algunos integrantes de la familia de Terrazas incluso ya habían sufrido algunos ataques ya de tipo físico, ¿no? Por ejemplo, durante más o menos en este tiempo, Edith O'Shaughnessy, en su libro A Diplomat's Wife, ella describe, bueno, que se encontró a Enrique Krill en la Ciudad de México asistiendo, me parece, a una obra de teatro. Todavía 1911, finales de 1911, la Ciudad de México mantiene la vitalidad, ¿no? de su vida cultural, social, etcétera. Entonces, bueno, la familia Krill está en la Ciudad de México y Edith nos menciona que vio a Enrique Krill en su carruaje, ¿no? Dice su descripción, su rostro estaba hundido y ceniciento y estaba acurrucado en un rincón del COP, con el pelo blanco de unas pocas semanas atrás. Él y su familia lo han perdido todo a manos de los rebeldes. Entonces, estamos hablando que ya para este momento Krill había perdido aproximadamente 6 millones de pesos. Estaban siendo, o se estaba hablando ya de la confiscación de sus bienes, etcétera. Y pues bueno, ya para 1913, la tradicional celebración de las fiestas decembrinas que se llevaba a cabo en la Quinta Carolina,
fueron interrumpidas, ¿no? Es cuando la familia Terrazas se exilia, toda la familia de Don Luis se va de México y es hasta 1914 cuando el recrudecimiento de la violencia obliga a Krill a tomar la determinación de emprender el exilio, ¿no? Él, por ejemplo, como les decía hace un rato, él estuvo en México hasta que las circunstancias se lo permitieron, ¿no? Y lo deja claro cuando habla de la siguiente manera. Voy a abrir cita. Yo estaba resuelto a no salir de México. Me parecía en aquel entonces que era mi deber hacerle frente a la situación con todos sus peligros, para defender hasta donde fuera posible los intereses del Banco Minero y de las dos casas comerciales de mis hijos. Sin embargo, bueno, el 6 de agosto de 1914 toma la ruta que tomaban todos los exiliados, la ruta hacia Veracruz, tiene una escala en La Habana en donde permanece aproximadamente mes y medio y retoma de ahí su viaje que lo llevará a Los Ángeles. Una vez que se establece en Los Ángeles, le escribe a Porfirio Díaz sobre la situación que impera en México y también le menciona lo siguiente. No puedo resignarme a la gran desgracia que ha sufrido nuestro país, a la ingratitud del pueblo mexicano, a la enorme injusticia, a la deslealtad de algunos hombres y a tantas cosas que han pasado en este país, tan inexplicables, tan inesperadas, tan inútiles y perturbadoras, como un terremoto que en un instante destruye el trabajo de muchos años. Y efectivamente así se sentía Krill y supongo que así se sentía Porfirio Díaz después de haber estado al frente por 30 años, en el caso de Krill, menos años, pero bueno, después de haber convertido este proyecto de nación moderna, este proyecto de orden, de progreso, de desarrollo, durante tanto tiempo y que de repente con el estallido revolucionario se venga abajo, ¿no? De alguna manera. Ya, por ejemplo, en abril, consultando la prensa estadounidense principalmente, en abril, por ejemplo, se empiezan a salir algunas notas. Por ejemplo, hay un diario de Sun, ajá, de abril de 1914, en donde aborda, ¿no? Bueno, todos los exiliados políticos que se encuentran en Los Ángeles, en Texas, en las inmediaciones, o bueno, en la parte en esta región fronteriza, y habla sobre, por ejemplo, hay un artículo sobre el ascenso y la caída de las familias de Chihuahua, ¿no? Y ahí pues vienen evidentemente los Krill, vienen los Terrazas, responsabiliza a los revolucionarios mexicanos, etcétera, y habla incluso, por ejemplo, de las pérdidas que han tenido, de Villa, de su campaña, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que llega Krill a Estados Unidos en el 14, pues bueno, se incorpora a la nutrida comunidad de inmigrados, ¿no? De emigrados proscritos por el régimen revolucionario. Entonces, ¿qué hace Krill en este momento? Pues bueno, intenta, junto con esta comunidad, financiar una contrarrevolución. En febrero de 1915 tienen una reunión con Victoriano Huerta en Barcelona, España, y posteriormente se da otra reunión en abril también de 1915, pero ya en Nueva York. Huerta regresa a Nueva York, los periódicos mencionan, ¿no? Bueno, ¿a qué viene Huerta? No creo que a tomar aire de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, en esta reunión, además de Krill, está presente José Delgado y Abraham Ratner. El primero es un hombre dedicado al negocio de armas en Nueva York, y el segundo, Ratner, es el dueño de la compañía Tampico News Company. Entonces, esta empresa va a importar maquinaria para la fabricación de armas en México. Incluso, les decía,
La prensa por ahí sigue los pasos de estos exiliados. The Sunday Star de Washington, el 11 de julio de 1915, dice, bueno, que pone un encabezado de cuáles son los mexicanos, los famosos mexicanos, o los mexicanos más famosos, o los mexicanos más destacados que han sido forzados al exilio. Y pues bueno, ahí podemos ver a Krill, está Limantur, está De la Barra, está Casasus, etcétera. Y en este mismo periódico mencionan que, bueno, que estos civiles exiliados tienen un papel importante en la organización de una contrarrevolución, ¿no? Afirman que casi todos los hombres, ese diario afirma que casi todos los hombres que fueron prominentes durante el régimen de Porfirio Díaz formaron un grupo que estaba dispuesto a financiar un movimiento huertista, ¿no? En efecto, pues bueno, yo creo que estas dos reuniones que les acabo de comenzar del 15 ejemplifican, bastante esta situación. Sin embargo, por ejemplo, a pesar de considerar que Huerta era el hombre que podía imponer de nueva cuenta el orden y la paz en nuestro país, pues bueno, Huerta muere en el 16 y con la muerte de Huerta, como Javier García Diego menciona, pues los exiliados se quedan sin el mayor caudillo militar, ¿no? ¿Qué sucede después de que muere Huerta y después de que esta contrarrevolución no se ve realmente, o bueno, no se lleva a cabo? Pues bueno, una sensación, por ejemplo, de desesperanza de alguna manera envuelve a Krill. Él escribe, por ejemplo, en enero del 21, ya así a un par de meses de regresar a México, sobre cómo se sentía, bueno, primero lo que había perdido y sobre emocionalmente o anímicamente cómo se sentía, ¿no? Y abro cita, creo que ya les había citado esta parte anteriormente en la presentación anterior, en donde menciona, bueno, lo siguiente, abro cita: me duele correr el velo y presentar desnuda la situación. Hay muchas heridas que están lejos de cicatrizar y me duelen mucho. He perdido todo lo que tenía. Mi nombre ha sido ultrajado y mi reputación destrozada. He tenido que vivir en este país con mi familia por más de 6 años como refugiado. En los últimos meses ha habido en México alguna reacción política favorable. Todavía no se consolida, pero hay algunas esperanzas. A los mexicanos se les permite volver a su patria y yo lo deseo mucho, pero me parece prudente esperar algunos meses antes de tomar alguna resolución. Como les menciono, esta cartita fue escrita en finales de enero del 21 y precisamente un par de meses después es cuando Krill decide regresar a México. ¿Cuál es la consigna que tiene para regresar a México? Pues bueno, el rescate de sus propiedades y ¿qué podemos ver en Krill en este momento? Pues bueno, sigue siendo un valioso experto financiero, ¿no? Regresa, se reincorpora de nuevo a las academias, a las sociedades científicas a las que había pertenecido, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, además que dedica, además de sus actividades económico-comerciales, pues bueno, comienza a escribir, ¿no? Comienza esta faceta de escritor sobre economía, sobre Chihuahua, etcétera, ¿no? Y una vez que regresa, podemos ver, ¿no?, que la familia Krill, de alguna manera, o bueno, no de alguna manera, que la familia Krill sobrevivió a la revolución, ¿no? Recobró parte de su riqueza y que siguieron cierta influencia, teniendo cierta influencia, pero nada comparado con la que tuvieron durante el porfiriato. ¿Qué podemos ver también? Pues bueno, que la carrera de Krill refleja un patrón de comportamiento que las élites en el Estado mexicano tuvieron durante este periodo. Es decir, trataron de adaptarse,
casi todas, o bueno, casi todos estos personajes tenían vínculos con el régimen, con el viejo régimen, pero también con el gobierno emanado de la revolución, ¿no? Y que a pesar de que Krill fue uno de los porfiristas más atacados, se le devolvieron sus propiedades y se le permitió volver al país, ¿no? Eh, que perdió lo que todos los científicos perdieron y que era algo muy importante para ellos, pues su reputación. Pero, por ejemplo, aquí es donde eh, entraría, esta parte ya la tengo construida, ahora en esta siguiente parte entraría algo que considero que aún no puedo demostrar. He encontrado algunas notas de prensa, pero creo que necesitaría, no sé, tal vez algún documento oficial o algo que me permita fundamentar lo que diría. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que bueno, considero que probablemente Enrique Krill colaboró de manera no oficial con la política económica de principalmente el gobierno de Álvaro Obregón. Como les digo, únicamente he encontrado algunas notas en la prensa sobre una conferencia que tuvo Krill con Obregón, en donde, pues bueno, el objeto era tratar la restitución de tierras que en efecto le fueron restituidas en su totalidad prácticamente, y al igual que las de Luis Terrazas. ¿Qué otra cosa he encontrado? Pues bueno, alguna otra nota sobre banqueros y comerciantes que conferenciaron con Obregón, y dentro de esta comisión de banqueros estaba Krill. En esta comisión, por ejemplo, Krill hace algunos comentarios relacionados o bueno, da algunas opiniones respecto a cómo podrían solucionarse los problemas económicos que estaba teniendo el gobierno revolucionario, ¿no? Y principalmente él sugería al nuevo gobierno, al nuevo presidente, al cual tachaba de hombre honrado y recto mandatario, recomendaba, ¿no? Atraer de nueva cuenta la inversión extranjera, porque él consideraba que el gobierno de México en ese momento no estaba dando las facilidades necesarias, no estaban estableciéndose las leyes necesarias para que estos inversionistas regresaran a nuestro país. Él sugería, por ejemplo, otra vez una política de mayor concesión para atraer nuevamente, ¿no?, a estas compañías que se habían ido, etcétera. Y también me encontré otra nota de prensa en donde, por ejemplo, hay un banquete internacional, es finales de 1920, más o menos. Obregón acaba de ser prácticamente elegido presidente, y bueno, hay un banquete internacional en donde está justo Vera Estañol, está Krill, no sé, no, en la nota no nos explica con motivo de qué era este banquete internacional ni nada, pero bueno, está Vera Estañol ahí, y Enrique Krill habla, ¿no?, hace un llamado al gobierno norteamericano de reconocer al nuevo gobierno constituido, ¿no?, de olvidar el pasado, de mirar hacia el futuro, de lograr la reconstrucción de México. Les digo, pedía el reconocimiento de este gobierno y calificaba al nuevo presidente, como ya les decía hace un ratito, como un hombre honrado y un recto mandatario. Entonces, yo puedo vislumbrar, o bueno, de sobra, o está claro, ¿no?, que, bueno, este discurso iba como dirigido a la conciliación, a la invitación a la comunidad internacional de que
que regresaran, ¿no? Que invirtieran, que se les iban a dar garantías, que se les iban a dar protección, que teníamos un presidente que tenía la capacidad de tomar las riendas, ¿no? Que teníamos un nuevo presidente que tenía la posibilidad de, pues de la reconstrucción nacional, ¿no? Y entonces, pues, el Krill, por ejemplo, aunado a sus dotes de financiero, pues había sido reconocido internacionalmente, o bueno, por lo menos en el continente había sido reconocido como un buen estadista, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas palabras que Krill daba, pues tendrían cierta influencia sobre la postura de la Casa Blanca. No sabemos, no sé cómo demostrar esta parte, si realmente, por ejemplo, Krill tuvo una colaboración no oficial con este gobierno, si las opiniones o las sugerencias que dio Krill fueron tomadas a cabo o fueron tomadas en cuenta o no. Sin embargo, por ejemplo, lo que sí podemos ver es bueno, ¿cómo les diré? Creo que a partir de este juego de Krill, donde vuelve, donde se entrevista, donde habla bien, donde pide el reconocimiento, creo que tuvieron también como resultado que entre 1920 y 1924, durante el gobierno de Obregón, se le devolviera pues aproximadamente un millón, un millón y tantas, 1,020,000 hectáreas, no, 1,000,000 y algo así, ya olvidé, perdón, más de 1,000,000 de hectáreas a la familia Krill, que a pesar, por ejemplo, de que hubo de que se dio un poco la repartición agraria, etcétera, los terrenos de este clan, Krill Terrazas, permanecieron intactos. Entonces, pues se les devolvió todo lo que les había sido confiscado, y incluso por ahí, leí, no, no recuerdo, ahorita no recuerdo, lo leí en el archivo, que incluso por ejemplo, además de la devolución de las propiedades incautadas, se le dio una compensación financiera. Supongo que en relación a, bueno, a los daños que se habían tenido de ganado, etcétera. El punto es que esta última parte del capítulo, esta última parte del trabajo, quisiera demostrar eso que ya les vengo diciendo, que ya estoy redundando mucho, si sí colaboró, fue oficial, no fue oficial, sus ideas, sus sugerencias, sus opiniones, realmente calaron un poco en la Casa Blanca, en su postura, o realmente fueron tomadas en cuenta por el gobierno por revolucionario, y si en razón a eso fue que todo le fue devuelto y que a lo mejor fue excluido de la política, pero no de la vida económica, y él siguió formando parte de todas estas comisiones de alto perfil que se reunían con el presidente a ver sobre la vida nacional, o a ver sobre la política económica, etcétera. Y ya no voy a tomar más tiempo. Me gustaría que mejor ustedes me den como algunas ideas, sugerencias, que digan, yo leí tal cosa, no sé. Ya cierro mi participación. Muy bien, muchas gracias, Olimpia. Creo que abriste una nueva beta.